Fuerzas Especiales chilenas versus Fuerzas Especiales argentinas. ¿Cuáles son las mejores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las mejores unidades de Fuerzas Especiales de Chile y Argentina. Para el video haré mención a las unidades de la Policía, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Fuerzas Especiales Argentinas. 10. Agrupación Albatros. La agrupación Albatros es una unidad de operaciones especiales que está bajo el mando de la Prefectura Naval Argentina. Esta unidad conduce operaciones marítimas y fluviales, así como también en lagos y zonas cercanas a la costa. Además de las operaciones antiterroristas, la unidad se ocupa de búsqueda, salvamento, operativos antiimportación de drogas y búsqueda de prófugos de la justicia. El adiestramiento es intensivo y obedece a una planificación de instrucción policial basado en la vigilancia y control policial de objetivos estratégicos, áreas portuarias y o de zonas fronterizas, como también recuperación de instalaciones o inmuebles tomados y o personas secuestradas, recuperación de buques en puertos o en navegación, en ambos casos con o sin rehenes, operaciones de control de disturbios para el restablecimiento del orden público, apoyo de operaciones de abordaje e inspección de buques pesqueros extranjeros en el mar jurisdiccional. Por su organización y equipamiento puede actuar como elemento táctico policial homogéneo, ya sea de forma aislada, en conjunto o agregada a otras fuerzas. 9. Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF. El Grupo GEOF es el cuerpo de élite de la Policía Federal Argentina. Este grupo está capacitado para actuar en situaciones de alto riesgo, toma de rehenes, narcotráfico, narcoterrorismo, etc. Fue creado después del atentado de la AMIA. Dicho grupo tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Para ingresar al GEOF, primero se debe ser policía federal y luego solicitar realizar el curso, el cual tiene una duración de aproximadamente 5 meses. Este curso solo lo aprueba el 15% de los aspirantes a GEOF. El curso está dividido en 2 periodos. En el primero se someten los reclutas a pruebas extremas, como nadar, trepar, escalar, correr, etc. Siempre teniendo en cuenta que solo duermen 4 o 5 horas diarias y comen 1 o 2 veces al día. En el segundo periodo se les enseña diferentes tareas como técnicas de francotirador, paracaidismo a lo bajo, artes marciales, conducción ofensiva y explosivos, especialidad conocida como el brechero. El GEOF constantemente entrena con unidades especiales de otros países, como el equipo de rescate de rehenes del FBI, Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, el Yamán de Israel y numerosos grupos SWAT. Al GEOF se le apoda 4T, todo tiempo, todo terreno. 8. Escuadrón Alacrán. El Escuadrón Alacrán fue creado durante la Guerra de las Malvinas de 1982 y participó de ese conflicto juntamente con los comandos del ejército argentino. Durante esa guerra el escuadrón pierde 7 efectivos. Su nombre original era Escuadrón de Fuerzas Especiales 601 de la Gendarmería Nacional. Esta unidad de Fuerzas Especiales está en capacidad para actuar en aquellos delitos que por su gravedad, trascendencia o peligrosidad signifiquen un peligro cierto para la vida o bienes de las personas. Operacionalmente exhiben un alto grado de coordinación y precisión en las acciones preventivas y o represivas a desarrollar. El curso para ser parte de esta unidad es muy difícil, solo un 10 o un 16% de los aspirantes logra pasar este curso. Para tentar el curso del Escuadrón Alacrán se debe tener como mínimo 4 años en la Gendarmería Nacional. Los miembros de este escuadrón están entrenados principalmente para el combate en zonas urbanas, en donde hay muchos espacios cerrados, por lo que los elementos del Escuadrón Alacrán suelen usar armas de corta distancia, aunque también hay excepciones a media distancia. El Escuadrón Alacrán también cuenta con un selecto grupo de francotiradores, quienes les proporcionan fuego de precisión en sus operaciones. 7. Cazadores de montaña del Ejército de Argentina. La Compañía de Cazadores de Montaña número 8, Teniente Primero Ibáñez, es una subunidad de tropas de montaña del Ejército Argentino. Fue creada el 9 de junio de 1948 con el nombre de
Compañía de Esquiadores de Alta Montaña Escuela. 30 años después, en 1984, se aparece las Tropas de Operaciones Especiales de Montaña. 2 años después cambia a su actual nombre. La Compañía de Cazadores de Montaña número 8, Teniente Primero Ibáñez. Son tropas de operaciones especiales entrenados en defensa personal, técnica de tiro a baja temperatura, escalada en hielo, supervivencia en montaña y técnicas de búsqueda y rescate en alta montaña. En tiempos de paz, la compañía realiza actividades de apoyo a la comunidad y ejercicios operacionales. 6, Grupo de Operaciones Especiales, GOE. El Grupo de Operaciones Especiales, GOE, es una unidad de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Argentina. Sus elementos participaron en la Guerra de las Malvinas, en la recuperación del aeropuerto y apoyando las operaciones en la entonces Base Aérea Militar Malvinas. El Grupo de Operaciones Especiales GOE son los comandos de la Fuerza Aérea, especialistas en paracaidismo, buceo táctico, tiro, resistencia física, entrenados para realizar difíciles misiones detrás de las líneas enemigas con pequeños grupos de hombres. Estos comandos están acostumbrados a disfrutar del peligro, las privaciones y todo lo que sea sufrimiento físico. Los elementos de esta unidad están entrenados en técnica de paracaidismo en caída libre y saltos operacionales a lo bajo, búsqueda y rescate en combate. Además, son expertos en el manejo de todo tipo de armas y explosivos. 5, Cazadores de monte. Las tropas de operaciones especiales de monte son aquellos elementos con adiestramiento especial, organizados, equipados e instruidos para llevar a cabo misiones que unidades convencionales no pueden. Los elementos de cazadores están compuestos principalmente por combatientes a pie con sistemas de armas livianas que les permitan ser desplegados con rapidez en el teatro de operaciones. Estas tropas son especialmente aptas para 1. Ejecutar operaciones ofensivas y defensivas, especialmente de noche, bajo todo tipo de ambiente climático. 2. Ejecutar operaciones dentro del propio dispositivo o dentro del dispositivo enemigo, para destruir instalaciones, hostigar, interceptar, obtener información, etc. 3. Ejecutar operaciones independientes con efectivos reducidos y operar en apoyo de unidades más pesadas. 4, División Especial de Seguridad Halcón. La División Especial de Seguridad Halcón, coloquialmente conocido como el Grupo Halcón, es una división de operaciones especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además, es considerada una fuerza especial de alto nivel en Sudamérica. La unidad está compuesta por 75 comandos, divididos en equipos tácticos de 15 miembros de élite. Cada grupo está compuesto por 2 francotiradores, un médico, un negociador, un experto en explosivos y desactivación, un especialista en comunicaciones, un experto en inteligencia y computación y 8 miembros de asalto, expertos en tácticas de combate en espacios cerrados. Los miembros de esta brigada se entrenan en disparo a corta distancia, inserción, paracaidismo, explosivos, tiro a distancia con fusiles de precisión, inteligencia, artes marciales y manejo ofensivo. Entre las principales responsabilidades se encuentran la seguridad VIP a personajes muy importantes, la toma de rehenes, los secuestros aéreos y los secuestros navales, donde se complementan con el Grupo Albatros. 3, Agrupación de Comandos Anfibios. La Agrupación de Comandos Anfibios es una fuerza de operaciones especiales de la Infantería de Marina Argentina, entrenados para llevar a cabo rápidos reconocimientos anfibios e incursiones rápidas. Los comandos anfibios tienen la capacidad de proyectarse desde el mar y constituyen una fuerza con movilidad estratégica y táctica. Participan activamente en misiones de paz a requerimiento de las Naciones Unidas. Entre sus medios cuentan con vehículos anfibios a oruga y a rueda, vehículos terrestres, embarcaciones, armamento moderno y equipos de buceo de circuito cerrado. Esta unidad cuenta con un personal altamente adiestrado y preparado para que en 24 horas se embarque y sea destinado a cualquier lugar del mundo. Esta unidad fue la encargada de recuperar las Islas Malvinas en 1982, tomando por asalto el cuartel de los Royal Marines y la casa del gobernador. Tuvieron 3 bajas en combate. 2,
Compañía de Fuerzas Especiales 601. La Compañía de Fuerzas Especiales 601 es una unidad de élite del ejército argentino. Su misión era ejecutar misiones especiales en las que los efectivos comunes y comandos se ven superados. Sus miembros están altamente capacitados en todo tipo de técnicas militares y operaciones especiales. Generalmente, sus miembros provienen de comandos de distintas fuerzas que acceden al riguroso proceso de selección. Debido a su alto nivel de capacitación, se convierte en una de las mejores unidades de élite de Latinoamérica. Sus misiones varían desde recolección de información dentro del dispositivo enemigo, contrainsurgencia, contraterrorismo, guerra asimétrica, rescate de rehenes y operaciones de sabotaje. Sus miembros están altamente capacitados en paracaidismo, buceo táctico, guerra biológica, inteligencia, idiomas extranjeros, explosivos, rappel, técnicas de paracaidismo a lo bajo, etc. 1. Agrupación de buzos tácticos. La agrupación de buzos tácticos es una de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada Argentina. Fue creada en 1952, siendo la primera de Sudamérica. Los miembros de esta unidad utilizan una boina marrón con el emblema de los buzos tácticos. Los buzos están capacitados para realizar misiones submarinas, abordaje, voladoras, marcados de playa, paracaidismo, recolección de información, relevamiento hidrográfico, ejecución de incursiones comandos anfibias, demolición subacuática de estructuras portuarias y buques en zonas enemigas, demarcación de playas previo al desembarco de la infantería de marina, misiones SAR, búsqueda y rescate de alto riesgo y antiterrorismo. Otra de las misiones fundamentales que desarrollan es el control del mar. Durante todo el año, en los buques que se encargan del control de la zona económica exclusiva hay personal de buzos tácticos. También participan en las tareas de búsqueda y rescate, salvamento y adiestramiento específico en operaciones navales especiales. El buzo táctico es experto en explosivos, tirador especial, andinista, rescate en zonas de combate, combate en monte, etc. Para el cumplimiento de su misión, el personal es altamente entrenado para combatir con limitados recursos humanos y materiales. Las armas principales del buzo táctico son el sigilo y la sorpresa. Fuerzas Especiales Chilenas. 10. Agrupación Antisecuestros Aéreos. La Agrupación Antisecuestros Aéreos ASA de la Fuerza Aérea de Chile es un grupo de élite que tiene como función principal el resguardar e intervenir si fuese necesario cualquier tipo de secuestro aéreo en territorio chileno. Sus integrantes son reconocidos por su profesionalismo y sigilo. Uno de los más importantes requisitos para los integrantes de esta unidad es conocer todos y cada uno de los rincones del aeropuerto en donde estén custodiando. La información respecto a esta unidad es muy poca. La única que se conoce es el desbaratamiento de un secuestro a un avión en el Aeropuerto Internacional Cerro Moreno en la ciudad de Antofagasta. Su principal cuartel se ubica en el grupo de aviación número 10 en el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez en la ciudad de Santiago. Actualmente, la Agrupación Antisecuestros Aéreos es una de las unidades que conforman el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, que es la entidad que agrupa a las distintas unidades de fuerzas especiales que opera la institución. 9. Brigada de Reacción Táctica Metropolitana. La Brigada de Reacción Táctica Metropolitana es el órgano técnico especializado con que cuenta la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, para apoyar a las labores operativas que realizan las distintas unidades y reparticiones, dando respuesta táctica a los eventos críticos que revisten un alto riesgo, brindando seguridad y protección en determinadas actuaciones policiales. Entre sus principales funciones se encuentran la de ejecutar órdenes de entrada y registro, prestar seguridad perimetral en diligencias policiales y desarrollar operaciones contra terroristas y delincuentes de alta peligrosidad. Además, realizan operaciones subacuáticas, trabajos verticales en sectores de difícil acceso y despliegues en situaciones de catástrofe, para lo cual cuentan con dos grupos de trabajo altamente especializados. 1. El equipo de operaciones subacuáticas EOS y 2. El equipo de trabajos verticales de alto riesgo EPTAR.
8. Grupo de Respuesta Inmediata, GRI. El Grupo de Respuesta Inmediata, GRI, de la Armada de Chile es un selecto grupo humano altamente calificado en entrenamiento táctico, dispuesto las 24 horas del día para acudir a cualquier punto del país, según lo requieran las gobernaciones marítimas y capitanías de puerto. Sus capacidades están orientadas a ejecutar operaciones especiales de policía marítima en alta mar como en el borde costero, allanamientos, detenciones de naves mercantes, bandas criminales en materia de tráfico ilícito de estupefacientes, establecer el orden público en caletas y recintos portuarios, contrabando, asociaciones ilícitas, robo o cualquier hecho punible dentro de la jurisdicción de la autoridad marítima son sus principales tareas. La unidad tiene como misión combatir el contrabando de drogas y estupefacientes, el tráfico de personas y la pesca ilegal, dentro de la zona económica exclusiva, 200 millas náuticas mar adentro. Para esto, la GRI cuenta con los implementos y modernos equipos que les permiten cumplir su misión en espacios confinados dentro de embarcaciones en puerto, fondeadas en bahías o navegando en aguas de jurisdicción nacional. Desde su creación en el 2003 hasta la fecha, el GRI ha sido protagonista en más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la Policía Marítima de Chile. 7. Comandos de Aviación. Los comandos de aviación es el nombre que identifican a las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea de Chile. El origen de estos efectivos se remonta al año 1946, fecha en la cual se comisiona al Ejército de los Estados Unidos 15 efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, FACH, y son entrenados como paracaidistas militares, jefes de salto y tripulaciones de planeadores de combate. A su regreso al país, organizan la primera unidad aerotransportada de Chile y la tercera a nivel sudamericano. A partir del año 1962, efectivos de la FACH son formados en el primer curso de operaciones de comando Ranger, dirigido en Chile por instructores Rangers del Ejército de Estados Unidos. A partir del año 1979, se crea en la FACH el Grupo de Fuerzas Especiales. La primera unidad táctica de este tipo era institución conformada íntegramente por efectivos especializados como comandos de aviación, curso que es impartido única y exclusivamente al interior de la Fuerza Aérea de Chile. Esta formación se mantiene vigente hasta el año 2004, fecha a partir de la cual la formación de estos efectivos es realizada en la Armada de Chile por los Comandos de Infantería de Marina. Todos los comandos de aviación se encuentran habilitados como paracaidistas militares, pudiendo efectuar saltos en paracaídas con línea estática y en caída libre. Desde el año 2000, los comandos de aviación han incorporado como especialización obligatoria entre sus efectivos la formación como paracaidistas de búsqueda y rescate, para SAR, actividad similar a la existente en la US Air Force de Estados Unidos. 6. Agrupación Especial de Montaña AGREM. La Agrupación Especial de Montaña AGREM de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro es una unidad creada para combatir en las condiciones más extremas del planeta. Son expertos en montaña y paracaidismo. Están entrenados para saltar desde un avión sobre las montañas más elevadas del mundo, en donde las temperaturas oscilan entre los menos 15 y los menos 25 grados Celsius. Un equipo que pesa entre 40 y 50 kilos, caer a tierra y de inmediato iniciar desplazamientos a pie hasta sus objetivos. Para ello cuentan con un moderno equipo de combate que les permite sobrevivir y combatir en estas condiciones tan extremas, que según los militares chilenos, esta unidad es capaz de cumplir misiones sin parangón en el cono sur. También son entrenados como observadores adelantados de combate para dirigir el fuego de artillería sobre posiciones enemigas, ya sea de día o de noche. En el año 2018, un equipo de 7 integrantes de la Agrupación Especial de Montaña AGREM representó a Chile en las Olimpiadas Militares Fuerzas Comando, quedando en un respetable 6º lugar. 5. Buzos tácticos del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales BOE cuenta con una compañía de buzos tácticos. Para integrar la compañía anfibia, como mínimo se debe poseer las capacidades de comando, fuerzas especiales, paracaidista y buzo táctico.
capaces de operar en tierra, aire y mar, similar de los mundialmente conocidos Navy SEAL de la Armada de los Estados Unidos. El curso de buzo táctico militar tiene una duración de 3 meses, en donde la rudeza del proceso de selección solo es superado por un número muy reducido de aspirantes. En el 2018, solo 9 hombres lograron culminar con éxito este exigente curso. El entrenamiento los capacita para operar tanto en mar como en ríos y lagos, para lo cual cuentan con medios para inserción tales como buceo de circuito cerrado, CCR, semicerrado, SCR, natación de combate, embarcaciones neumáticas y kayak, además de scooters subacuáticos, que pueden tractar hasta 6 operadores a una velocidad promedio de 100 metros por minuto. El buceo de circuito cerrado les permite operar hasta 10 metros de profundidad sin ser evidenciados por las burbujas de un equipo normal, o las que también son generadas por el equipo de buceo semicerrado. Las capacidades anfibias del ejército son también polivalentes, como es la exigencia actual. En este caso, cuando ocurre alguna emergencia o catástrofe, tienen la capacidad de rescatar personas y efectuar rebusca y reflotación de elementos diversos. La unidad ha actuado en emergencias producidas por terremotos, aluviones e incendios forestales. 4. Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, es una agrupación de comandos de carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país. Fue creado el 7 de junio de 1979 con la finalidad de actuar como complemento a las tareas policiales en todo el país. Su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación, compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las acciones delictivas más peligrosas a lo largo de todo Chile. Los GOPE están entrenados para la desactivación de explosivos, ejercicios antiterroristas, dominio de las más avanzadas técnicas de rescate en montaña, medios acuáticos y zonas urbanas, paracaidismo, artes marciales, buceo táctico, entrada y registro de inmuebles, manejo de armas y sustancias peligrosas, procedimientos en ambientes fuertemente contaminados y conocimientos paramédicos. Son parte de la preparación de estos carabineros todoterreno. Este grupo de categoría élite también se encarga de brindar ayuda y efectuar rescate en zonas de difícil acceso del territorio nacional. El GOPE constituye una fuerza de élite uniformada de carácter militar policial, tal como lo estipula la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Es la única fuerza de carácter militar con enfrentamientos reales en la actualidad, ello en el contexto del combate contra la delincuencia organizada. 3. Comandos Infantes de Marina. La agrupación de comandos de Infantería de Marina es una unidad de operaciones especiales de la Armada de Chile. Fue creada el 1 de enero de 1986 ante la necesidad de contar con fuerzas capaces de desarrollar operaciones especiales como contribución a la estrategia marítima. La agrupación de comandos IM número 51 es una de las 2 fuerzas especiales de la Armada de Chile y tiene como propósito efectuar operaciones especiales que demande la guerra en el mar. Esta unidad está formada por un grupo selecto de infantes de marina y su actividad principal es prepararse para el combate a través de un intenso entrenamiento. Constituye una de las mejores tropas con que cuentan las Fuerzas Armadas de Chile y su entrenamiento lo efectúan con un alto grado de reserva, por lo que muy poco se conoce de ellos. Otro propósito de la agrupación de comandos IM número 51 es entrenar sus unidades para que sean empleadas tras las líneas enemigas, lo que permite capacitarlas en técnicas tales como empleo de botes de asalto, paracaidismo, buceo, demoliciones, montañismo, combate cuerpo a cuerpo y la utilización de diversas armas y medios para ser insertados en territorio hostil y cumplir la misión que les son asignadas en cualquier condición de clima y terreno. La formación la efectúa la Escuela de Infantería de Marina y el curso tiene una duración de 6 meses. Esta unidad fue parte del Cuerpo de Infantería de Marina hasta el año 2006, año en que la Armada de Chile creó el Comando de Fuerzas Especiales, que agrupa a esta unidad y el Comando de Buzos Tácticos, como la Fuerza Especial de la Armada de Chile, dando origen a una organización más potente y centralizada, dependiente del Comando de Operaciones Navales. 2.
Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. La Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del coronel Eulogio Robles Pinochet Boy es una unidad de élite del Ejército de Chile. La Brigada de Operaciones Especiales fue fundado en el año 2006. Está compuesta por unidades de fuerzas especiales terrestres, de montaña y paracaidistas, comandos, buzos tácticos, francotiradores y combate especial. La BOE es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales, conduciendo unidades flexibles y con alto grado de alistamiento, operabilidad e interoperabilidad. La brigada posee capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. La BOE está compuesta, entre otras unidades, por la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, el Batallón de Paracaidistas número 1 Pelantaru, la Agrupación de Fuerzas Especiales del Ejército, la Agrupación Especial de Montaña, la Compañía de Comandos número 12 Galvarino, una compañía logística modular, un pelotón de inteligencia, un pelotón de telecomunicaciones, un pelotón de inteligencia informática y un cuartel general. Su lema es: solo el entrenamiento duro constituye al éxito en el combate. Ellos son los Boina Negra del Ejército de Chile. 1. Buzos tácticos de la Armada de Chile. La subespecialidad de buzos tácticos nace en 1957, cuando 3 jóvenes oficiales de la Armada de Chile realizaron un curso que dejó de manifiesto la necesidad de contar con especialistas preparados para cumplir misiones de demolición submarina de carácter ofensivo y defensivo. Sin embargo, el hito constitutivo se produjo el 5 de agosto de 1959, cuando el comandante en jefe de la época, vicealmirante Leopoldo Fontaine, creó la subespecialidad de buzos tácticos de la Armada de Chile. Desde enero de 2006, los buzos tácticos junto a los comandos de infantería de marina conforman el Comando de Fuerzas Especiales de la Armada de Chile, dependiente del Comando de Operaciones Navales. Los buzos tácticos están dotados de un alto nivel de entrenamiento que les permite actuar en todo terreno y bajo cualquier condición, cumpliendo funciones de apoyo a las fuerzas restantes dependientes del Comando de Operaciones Navales, siendo además capaces de ejecutar funciones de apoyo a la comunidad como ha sido en situaciones de catástrofes o desastres naturales. Sus integrantes también son parte del Grupo de Abordaje y Registro de la Armada, GARA. Este grupo se encuentra capacitado para actuar sobre buques detenidos o navegando, abordándolos desde helicópteros o lanchas rápidas. El curso de esta especialidad, que solamente está aprobado por el 10% de quienes ingresan voluntariamente, más allá de constituir la base técnico-profesional y el acondicionamiento físico, les permite a sus alumnos desarrollar un máximo autocontrol, capacidad imprescindible para poder pensar y actuar acertadamente en condiciones adversas, como es el hecho de operar bajo el agua y consumir menos oxígeno. Los buzos tácticos han contribuido en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia.